Bueno, muchachos, muy buenas noches. Siendo las 6:35 de la tarde del día 29 de agosto, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Intermedio para la Empresa Estatal de Seguridad. Bueno, el día de ayer comenzamos viendo un poquito lo que eran las funciones de texto, ¿cierto? Empezamos a mirar lo de la guía número 2, ya empezamos un nuevo resultado de aprendizaje con nuevas funciones, ¿cierto? Entonces, ayer estuvimos viendo acerca del tema del f de x, que son las funciones. Y él nos estaba mostrando unas características y nos estaba diciendo que siempre que vamos a empezar con insertar una función, siempre va el símbolo igual, el nombre de la función seguido de un paréntesis y simplemente adentro iban los argumentos. Cuando yo iba digitando los argumentos o las condiciones, yo la iba separando con punto y coma o con coma, dependiendo de la configuración que cada uno tenga en el equipo de cómputo, ¿sí? Entonces, yo ayer les decía, yo en mi equipo, por ejemplo, utilizo el punto y coma. ¿Por qué? Porque mi equipo está configurado como Español Colombia y la distribución del teclado yo la tengo en español. Si estuviéramos en Estados Unidos, pues simplemente sería el teclado en inglés y la distribución del teclado en inglés, y para separar un argumento sería con la tecla coma. También nos decía que después de que insertáramos una función, no van espacios entre los paréntesis, ¿sí? Ayer lo estábamos mirando. Bueno, ¿qué más estábamos viendo? Entonces, ayer estábamos, o recordemos lo que ya les dije. Si la función va al comienzo de una fórmula, pues siempre va a empezar con el símbolo igual. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. Miren que ahí nos está diciendo, por regla general, no deje espacios antes o después de cada paréntesis, como ya se los mencioné. Los argumentos pueden ser valores constantes, número o texto, fórmulas o funciones. ¿Listo? Y los argumentos deben separarse por punto y coma, en algunos casos con coma, pero depende de la configuración previa que yo tenga en el equipo. ¿Listo? Entonces empezamos a ver las funciones de texto con el literal A. Entonces, las funciones de texto simplemente nos decían que nos permiten concatenar. ¿Qué es concatenar? Unir. Unir dos cadenas de texto o unas cadenas de caracteres. Remover los espacios en blanco, reemplazar siempre ciertos caracteres por otros y muchas cosas más que le permitirán manipular las cadenas de texto para obtener los resultados deseados. Entonces, en el ejemplo de esa tabla que tengo ahí, entonces yo les estaba mostrando la función derecha, la función encontrar, la función hallar, la función izquierda. Vimos también la función mayúscula, la función minúscula, la función repetir, ¿cierto? Entonces miren que ahí teníamos un nombre y un apellido, y enseguida cómo se debe digitar la fórmula, ¿sí? O cómo va escrita la sentencia, y luego de eso el resultado que va a aplicar. ¿Listo? Luego de eso empezamos a ver, ¿sí? Ya empezamos a ver los ejercicios prácticos, que se hará uso de los siguientes archivos, los cuales incluyen ejercicios para aplicar. Entonces yo simplemente estábamos viendo ayer en esta hoja de cálculo que tengo yo varios ejercicios. Entre ellos, miren que yo tenía uno, la hoja que decía igual, la otra hoja que decía reemplazar y la otra hoja espacios, ¿sí? De ahí para allá, pues yo tenía más cosas. Entonces, estuvimos viendo la función igual. ¿Cómo es la sentencia cuando yo la invoco con el f de x
Y les mostré también la manera rápida con el símbolo igual, señalo el texto, le pongo igual y simplemente la otra cadena de carácter de texto para yo poder hacer ¿qué? Para yo poder comparar. También les decía, cuando yo utilizo la función igual, entonces yo qué resultado voy a esperar, que me entregue un valor verdadero o falso. Es simplemente me va a entregar eso. Entonces, ustedes saben que un valor verdadero, pues simplemente, si yo estoy comparando dos cadenas de texto, entonces simplemente es que me va a decir que los datos que yo estoy comparando en esta tabla es igual con la base de confirmación que yo tengo. Cuando me da el primero, yo simplemente lo que hago es que lo arrastro hasta el final y me va a entregar todos los resultados en cada celda. Lo mismo pasa con la cédula. Cuando yo la comparo esta cédula con la otra de abajo, entonces él también me aparece si es verdadero o es falso. Entonces, ¿dónde me tengo yo que centrar a mirar? En los resultados que me entreguen la fórmula como falso. ¿Por qué? Porque mire que si yo estoy mirando aquí, yo tengo que mirar el por qué me dio falso, ¿sí? Si es que tengo una diferencia en el nombre, si es que metí mal el segundo apellido, el primer apellido. Miren que ayer les estaba mostrando que él también distingue mayúsculas de minúsculas y también distingue la ortografía. En el caso de este señor Gustavo, que aquí yo lo tengo con B pequeña, ¿sí? Y abajo lo tengo con B grande, Gustavo. Entonces miren que es una letra la que hace diferencia y por una letra él me aparece falso. En las demás estuvimos viendo porque los apellidos no concuerdan. Uno es Correa y el otro es Calderón. Uno es Mora y el otro es Morales. Y con las cédulas, pues simplemente cuando cambia un número, ¿sí? Entonces miren que estuvimos mirando eso. Luego pasamos al ejercicio que teníamos de reemplazar, ¿cierto? En esta función de reemplazar, ¿qué era lo que hacíamos? Que utilizábamos la función izquierda, ¿sí? Miren acá, ¿sí? O la función izquierda no, la función reemplazar para reemplazar los tres primeros caracteres, porque eso era lo que me estaba pidiendo. Reemplace los tres primeros caracteres, ¿sí? Por el siguiente número. Entonces había que mirar bien cómo era la sentencia, que cuando yo la llamaba, ¿cuál es el texto original? Pues simplemente es la celda al que voy a hacer referencia. El número inicial siempre va a iniciar en uno. ¿Por qué? Porque si va a cambiar el principio, entonces yo tengo que iniciar con el 1. ¿Cuántos caracteres va a cambiar? 3. ¿Por qué 3? Porque mire que yo voy a reemplazar los tres primeros caracteres con el número 536. ¿Listo? Lo mismo pasaba con el segundo ejercicio, pero ya el segundo ejercicio yo no tenía que cambiar los dos primeros, sino los dos últimos. Entonces, miren que es lo mismo con la función reemplazar, pero que cambia la posición del número inicial. Profe, ¿cómo así la posición del número inicial? Claro, porque yo necesito son cambiar los dos últimos caracteres, ¿cierto? Entonces, ¿qué posición? Si yo me acuerdo, todos los celulares tienen 10 caracteres. Y si yo voy a cambiar los dos últimos, la posición no es el 8, la posición es el 9 y el 10, porque yo necesito cambiar los dos últimos por el número 50. ¿Listo? Y ese fue el ejercicio que hicimos. Luego de eso nos aparecía el tercer ejercicio que nos decía, en la siguiente tabla, reemplace el número, ¿cierto? De tal manera que adicione. Entonces, había que adicionar, no teníamos que cambiar ni reemplazar. Pero si vemos la fórmula, miren que yo lo hago con reemplazar. El texto original, pues simplemente va a ser la celda de referencia. El número inicial, pues obviamente va a ser uno porque yo lo voy Profe, a perdón que le interrumpa. Hay adelantar. alguien Claro, pidiendo acceso.
Sí, señora, por aquí acabo de mirar. Muchísimas gracias. Eso vi también en el chat. Eh, listo, Pau, ya te di acceso. Bienvenida. Listo. Entonces, eso era lo que estábamos mirando ayer. Miren que yo les decía, ¿cuál era el número inicial? El primero. ¿Por qué? Porque el código, como nos estaba diciendo, el código del país iba adelante. Entonces, ¿cuántos caracteres voy a reemplazar? Ninguno. Entonces, yo le podía poner cero o lo podía dejar en blanco. Y donde me dice texto nuevo, pues yo simplemente lo pongo. Abro paréntesis, más 57, cierro, espacio, guión y ahí termino y me lo va a adicionar al número celular que yo tenía. ¿Listo? Luego de eso estuvimos viendo la función de espacios. ¿Qué era lo de espacios? Entonces yo simplemente tenía una base de datos de 13 aprendices en los cuales yo los tenía unos en mayúscula, otros en minúscula, otros los tenía primero el nombre y luego el apellido, luego los tenía apellido y luego el nombre y luego y unos espacios que no debían por qué estar. Entonces estuvimos mirando cómo poníamos o cómo quitábamos con la función espacios los espacios que tenían. Luego ensayamos eh, las fórmulas de mayús y minus, ¿sí? Que era poner el nombre todo en mayúscula o todo en minúscula. También estuvimos mirando la función non propio y la función non propio, simplemente el que me decía que la función non propio me permitía colocar, ¿sí? Me permitía colocar las primeras iniciales de los nombres y el apellido ¿con qué? Con la letra mayúscula, que eso era lo que yo pretendí. ¿Listo? Y luego de eso ya lo organizamos cómo lo tenemos que organizar y presentar. Si yo lo voy a presentar primero el nombre y luego el apellido, ¿sí? Entonces yo les decía, o a alguien se le ocurría, profe, ¿y cuál tiene que ir primero y cuál después? Entonces ustedes simplemente de esa lista, mira, si están por mitad, pues ustedes simplemente lo que hacen es que deciden. Si está más de la mitad o menos de la mitad, pues entonces cambien los más poquitos, ¿sí? Primero el nombre y luego el apellido, o primero el apellido y luego el nombre. Ya cuando ustedes tengan la base de datos organizada como ustedes la desean, ahora sí, háganle un ordenamiento, ¿sí? Un orden alfabético, cómo lo quieren presentar, de la A a la Z o de la Z a, y eso fue lo que hicimos. ¿Listo? Entonces, ahí estuvimos viendo eso ayer. Ahora vamos a mirar esta hoja que dice conca, pero vamos a analizar qué tenemos. Entonces, miren que aquí yo qué voy a tener. Vamos a mirar todos lo que yo tengo, los espacios, las cosas que yo tengo ahí para mirar. Entonces, miren que yo tengo un precio comercial, una placa del vehículo, una marca y un modelo, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy viendo ahí son placas de carros, la marca, el modelo y un precio comercial. Muchachos, denme un segundito, por favor, que me está llamando un coordinador del SENA. Ya vuelvo con ustedes. Listo, qué pena.
Bueno, muchachos, listo. Qué pena con ustedes. Entonces, observemos. Entonces, yo tengo aquí, como les estaba diciendo, tengo una base de datos de unos carros. Tengo el precio comercial, la placa del vehículo, la marca y el modelo. Miren que yo enseguida tengo número de motor y me dice concatenar. Y luego tengo el número del chasis y me dice concat. Mire que las dos funciones, si ustedes lo ven, es, son parecidas. Uno dice concatenar y el otro concat, termina en T. Ambas funciones van a ser la misma cosa. La función concatenar me une cadenas de caracteres. Pero ¿cuál es la diferencia entre concatenar y concat? Que la versión de concat es la reciente, es la moderna, es la que ya está reemplazando a la función concatenar. Entonces, miren, ¿cuál es la única diferencia entre las dos? Que la función concat me permite coger un rango y el me une esa cadena de caracteres. Mientras el concatenar, yo no puedo seleccionar rangos. Tengo que seleccionar carácter por carácter. Entonces, ¿qué es eso? Póngale en cuidado. Por decir algo, miren que aquí yo tengo número de motor y número de chasis. Y miren que aquí yo tengo unas condiciones que tengo que aplicar a cada uno de estos. Pero vamos a mirar cuál es la diferencia primero entre concat y concatenar. ¿Listo? Entonces, miren, supongamos que yo aquí en número de motor, yo tengo que unir marca y modelo. Entonces, miren que yo me voy a f de x a las funciones de texto, ¿sí? Y miren, perdón, vamos a decirle que todos. Miren que yo aquí voy a encontrar la función concatenar. Póngale en cuidado. Miren que aquí tengo concatenar y concat. Yo voy a invocar la función concatenar. Entonces miren que la función concatenar me permite unir caracteres o cadenas de texto. ¿Cuál es el texto 1? Yo quiero Mazda. ¿Y cuál es el texto 2? El modelo. Y miren que yo puedo seguir escogiendo de aquí para abajo todos los que ustedes quieran. ¿Hasta cuántas cadenas de caracteres puede unir? Hasta 255 cadenas de caracteres. ¿Sí ven? Entonces miren todo lo que yo puedo unir. Pero en este caso yo solamente quiero unir marca y modelo. Entonces, si yo le doy a aceptar, miren que él me pone Mazda 1995 y les voy a mostrar concatenar, concat, que es lo mismo. Miren acá. Si yo le pongo aquí concat, miren lo que pasa. Concat, miren que él me va a sacar lo mismo. Texto 1, texto 2, ¿sí? Texto 1, Mazda. Texto 2, el 85. Le doy a aceptar y mire que es igual. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces miren que yo voy a invocar lo mismo que tengo acá con la función concatenar. Miren acá, me pasé, concatenar. Entonces supongamos que yo en el texto 1 voy a coger estos dos a unirlo. Mire, tengo el rango y le doy a aceptar. Y miren que automáticamente él me saca numeral valor. Pero miren lo que pasa si yo lo hago con concat. Miren, vengo y le digo acá concat. Miren que aquí está, concat. Y hago lo mismo. En el texto 1 voy a coger Suzuki y este. Y miren que si le doy a aceptar, miren que este sí me lo permite unir. Entonces, la única diferencia entre los dos es que concat es la versión mejorada de concatenar y es la que van a seguir encontrando en los nuevos Office. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el concat me permite seleccionar un rango, el concatenar no. ¿Listo? Esa es la única diferencia. ¿Listo? Ahora sí, miren lo que yo voy a hacer. Ahora voy a ir aplicando cada una de estas condiciones en cada uno de estos. Pero entonces miren lo que me dice. El número 1.
¿Cómo yo voy a encontrar el número del motor? Miren lo que me dice. El número del motor se genera con los tres primeros caracteres de la placa, los tres primeros caracteres y los dos últimos caracteres del modelo. Miren, del modelo. Entonces, miren que yo tengo que unir, pero tengo que primero sacar los de aquí y los de acá. Cuando yo voy a hacer una cosa de esas, yo me voy a ayudar y voy a insertar dos columnas aquí. Miren que yo las marco desde arriba. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir insertar. Yo inserté dos columnas. Alguien dice, ¿para qué va a hacer eso? Porque miren que yo primero me dice, yo lo tengo que generar con los tres primeros caracteres de la placa. Miren, yo tengo que sacar WSB aquí y aquí enseguida los dos últimos caracteres del modelo. Cuando ya tenga esta y esta, yo ya voy a unirlos aquí. Entonces miren cómo lo hago. Recuerden que me está diciendo los tres primeros caracteres de la placa. Entonces miren la función que yo voy a utilizar. Yo le voy a insertar la función. Miren que aquí yo me voy a parar en texto y voy a utilizar la función izquierda para capturar los tres primeros caracteres de la placa. Entonces, mire, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto que esté a la izquierda. Le doy a aceptar. Entonces, miren, ¿cuál es el texto? Esta placa. ¿Y cuántos caracteres va a traer? Los tres primeros que me están diciendo. Yo le doy a aceptar. Miren, WSB. Si yo lo copio, miren que me va a traer los tres primeros caracteres de todo. Y enseguida me dice, y los dos últimos caracteres del modelo, los dos últimos. Entonces miren que con el modelo yo ya no voy a utilizar la función izquierda, sino la función derecha, porque necesito esos dos. Entonces miren acá, yo voy a invocar la función derecha. Aceptar. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el número de caracteres? Los dos, porque necesito los dos últimos. Miren que él me trae 85. Estoy cumpliendo con las condiciones. Miren, los tres primeros caracteres de la placa y los dos últimos del modelo. Listo, ya los tengo. Miren, ya. Ahora sí me dice, el número del motor se genera con estos dos. Ahora aquí yo ya puedo utilizar cualquiera de las dos funciones que ahorita les expliqué, el concatenar o el concat para unir esas dos. ¿Listo? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo le voy a dar f de x. Entonces, miren que yo aquí vamos a mirar. Miren que yo tengo concat. La puedo trabajar con cualquiera de los dos. Entonces, miren que aquí me dice texto uno y ya puedo seleccionar los dos. Y si le doy a aceptar, miren qué pasa. WSB 85 me está uniendo estos dos. Es lo que necesito, claro. Automáticamente yo lo voy a copiar. Miren acá. Listo. Y aquí yo ya le doy centrado para que se me vaya viendo centrado. Entonces miren que ya hice el número uno. ¿Sí ven? Ya lo tengo. Pero entonces, listo. Cuando yo ya lo tengo, ya puedo pasar al segundo, ¿cierto? A trabajar el segundo. Pero ojo, mucho cuidado con lo que van a hacer, lo que yo les estaba mostrando en espacios, ¿cierto? Cuando teníamos todo acá a mano derecha. Que ustedes deben de copiar esto y reemplazarlo. Miren por qué. Si yo borro esta información, miren lo que pasa. Inmediatamente se me va a desaparecer lo que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque mire que todo depende de unas fórmulas. Yo tengo aquí una fórmula, acá otra fórmula y acá otra fórmula. Entonces miren lo que yo debo de hacer. Debo de seleccionar esto, le doy copiar y ahí mismo le doy pegar y le doy el numerito de pegar valores.
Entonces, mire que si usted le dan un escape, ¿sí? Y se paran en cualquiera, miren que ya ustedes, esto ya no aparece formulado. Y ya ustedes pueden eliminar esto. Miren que yo le doy suprimir y miren que no me va a pasar nada en concatenar. ¿Sí ven? Vamos a mirar ahora el siguiente. Miren que me dice cómo se genera el número del chasis. El número del chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. El segundo y tercer carácter de la placa. Y ustedes dicen, hijo de pucha, el segundo y el tercero. Díganme cómo lo hago. ¿Será que lo puedo hacer con izquierda o con derecha? No. Entonces miren que aquí ya vamos a utilizar una nueva función que se llama extraer. ¿Listo? Para que ustedes vean. Entonces miren que yo simplemente voy a utilizar el f de x y aquí yo le voy a decir extrae, la función extrae. La función extrae tiene tres parámetros. Primero, o tres argumentos. ¿Cuál es el texto? Entonces me están diciendo que el de la placa, yo necesito esto. Miren que me dice cuál es la posición inicial. Entonces yo tengo que contar 1 y 2. La posición inicial sería el 2, porque me están diciendo que se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. Y me dice, ¿cuántos caracteres quiere extraer? Entonces yo quiero extraer 2. El primero sería S y el segundo sería la B grande. Miren aquí cómo me lo muestra en el resultado final. Igual SB. Es lo que necesito, claro. Es el segundo y el tercer carácter de la placa. Miren, cuando yo le doy a aceptar, miren que me lo va a entregar de la placa SB. Y si lo copio, pues simplemente ¿qué? Me va a traer de todos el segundo y el tercero. ZI, ZA, ZH, ZI, ZI, ZP, ZI, EB y P y B. ¿Sí ven? Y miren qué me dice. Y el tercero y cuarto carácter de la marca. El tercero y cuarto carácter de la marca. Entonces miren que acá vuelvo y utilizo la función extrae. Entonces miren, yo le doy aquí y le doy lo mismo, extrae. Entonces, ¿cuál sería mi texto? La marca. ¿Cuál sería la posición inicial? Me están diciendo el tercero y el cuarto. 1, 2, la posición inicial sería el 3. ¿Y cuántos caracteres? 2. Miren que me tengo que traer ZD. Vamos a mirar si es cierto. 1, 2, 3 y 4. El tercero y el cuarto. ZD. Mírenlo aquí. Y yo le doy a aceptar. Mírenlo ahí. Y si yo lo copio, de todos estos me estoy trayendo la marca de esto. Ahora ustedes se preguntarán, sí, profe, pero miren BMW. Se trajo solamente la W, claro, porque ¿cuál sería el cuarto carácter? No tiene, porque el BMW solamente tiene 3. Miren ahí, ya está. Los demás, todos me lo trajeron. Y miren que ahora me toca unir aquí estos dos. Vuelvo y hago lo mismo. Le doy f de x. Miren que me voy con concat y en el texto 1, pues yo simplemente uno estos dos. Le doy a aceptar y miren cómo se me forma. SBZD. Lo copio, lo centro y ¿qué más me toca hacerle? Decirle copiar y ahí mismo darle pegar valores. ¿Para qué? Para que cuando yo borre esta información, la información que metí en el número del chasis no se me pierda. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con el código del vehículo, que es el punto número 3. Vamos a mirar cómo se genera. El código del vehículo se genera,
con el número del motor y el número del chasis. Entonces, me toca unir estos dos. ¿Cómo lo hago? Con concat. ¿Sí o no? Es lo más fácil. Vengo a f de x, le digo concat y ¿qué tengo que hacer? En el texto 1 simplemente señalo los dos. Le doy a aceptar y mírenlo ahí. WSB 85 SBZD. Lo copio. Miren que ya lo puedo centrar. Y miren que no necesito ni copiarlo ni reemplazarlo porque se formó con estos dos. Yo no utilicé este. ¿Sí ven? Código del vehículo. Vamos a mirar cuál sigue. Código del propietario. Entonces vamos a mirar cómo se forma el punto 4. El código del propietario se genera con el quinto y sexto carácter del código del vehículo y el modelo. Del código del vehículo necesito el quinto y el sexto y el modelo. Entonces, ¿cuál es el favor que yo les pido? Traten de hacer ustedes a ver cómo les va. Tómense un momentico y trátenlo de hacer. Háganlo despacio. Si tienen alguna duda, ya volvemos nuevamente a preguntarles a ver qué pasó con eso. ¿Listo? Háganlo pues ahí bien juiciosos y ya estoy con ustedes. ¿Quién hay por aquí que quiere entrar? No, no hay nadie. No, listo. Entonces van a tratarlo pues de hacer, muchachos. ¿Listo? Listo, háganle, bueno, no hay problema. Les espero entonces mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Entonces, yo mañana miro eso, o sea, dependiendo de lo que sea, pues con el televisor y ya. Bien. Mira, poquito, bueno, por mí. No puedes hacer la ensalada. Ah, no, no, bien. Usted dijo que había dicho que había dado no, amor. Venga, yo creo que me la como mejor, no, pero no, mi amor, no, sinceramente no. Ay, qué pecado, ¿eh? Bueno, ay, es. Vaya mañana se lo digo. No, vale, para yo sé, yo voy a hacer ahorita con otros. Bueno, una cosita con si quieres, hagan un poquitico como en un plático, es un poco solo. Seguro que es un poquito, sí, pero un poquito, y como este es el polvito que vaya. Yo tanto otros países, como puedo hacer ejercicio que digamos, no sé, cuidado. Por eso le dije que cuidado. ¿Qué pasa? Ahorita, ¿ves? Si quieren, mucho no puedo si quieren. No me veo que no recuerdo, no le gusta la radio, no le echo lo que vamos a vivir en la ancianos. Era lo real. Que no vas a sobre hoy vamos a comer esto, mañana vamos a comer salmón y otro día no. De antes, no sé por qué no comes carne de otro día. Que vale. Pero no es hacer todas las cosas. Mira, saludos, pero eso no es como.
Bueno, compañeros, ¿cómo les acaba de ir? Cuéntenme pues a ver. ¿Sí lo pudieron hacer? Empecemos por aquí. Doña Carmen, cuéntame. ¿Sí lo pudiste realizar? Doña Alba Pulido, Juliana Molina, cuéntame. Profe, en este momento pues estoy en servicio, pues como no tengo el computador a la mano, pero ya mañana, si Dios quiere, intento desde el computador desde la casa. Listo, no hay ningún problema. Doña Alba y Juliana, ¿cómo van? Claudia Cubillos, Alexander Puentes, ¿cómo van? Cuénteme. Profe, yo pude terminar el ejercicio. ¿Ya lo pudiste terminar? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Tuviste algún problema? No, profe, realmente no fue complicado. Listo, perfecto, qué bien. Eso es lo que yo pretendo. Juliana, listo, no hay ningún problema, Juli. Lo puedes practicar después. Paola Pachón y Richard Higuita, cuéntenme cómo van. ¿Lo pudieron realizar? Sí, profe, estoy formulando lo primero porque no lo fui haciendo como a la par, pero ¿Listo? ya Bueno, lo escuché. perfecto. Listo, no hay ningún problema. Richard, cuéntame. Profe, buenas noches. Estoy haciendo la cuestión de la placa. Listo. Bueno, dale pues. 2 minuticos más y ya lo hacemos pues entre todos para que miremos cómo se hace. Listo, muy bien.
Profesor, ¿usted me podría recordar cuando Claro, en el tema de pegar, que tú dijiste que pegar como texto, algo así? listo, no. Ponle cuidado, ponle cuidado. Cuando yo voy a copiar, miran lo que tengo que hacer. Yo selecciono, ¿cierto? Sí, Recuerden, señor. primero yo debo de seleccionar. Aquí yo le doy copiar primero. Sí, señor. Enseguida le doy pegar, pero miren, le hago clic en esta flechita pegar y aquí le doy donde dice pegar valores. Entonces, Ah, cuando tú le dices pegar valores, si te paras en alguna de ellas, mira que no tiene ni una sola fórmula. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. ¿Listo? sí, señor, muchas gracias. Es que eso es lo que me Muy faltaba. bien. Tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a mirar ahora el código del propietario. ¿Cómo lo realizamos? Entonces nos dice que el código del propietario se genera con el quinto y sexto carácter del código del vehículo. El quinto y el sexto carácter, mírenlo acá. Entonces yo lo voy a poner aquí. Igual me voy para extrae, ¿cierto? El texto sería este. ¿Y cuál es la posición inicial? El quinto. ¿Y cuántos números de caracteres? 2 me tengo que traer. Voy a mirar qué tan cierto es. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5S, mírenlo ahí. Y es lo que nos dice. 5 y S del carácter y el modelo. Entonces ya me toca unir este con el modelo. Entonces miren que en el código del propietario, ¿cómo lo hago? Simplemente yo le digo aquí, le doy concat y entonces mire, el texto 1, ¿cuál sería el texto 1? Pues el texto 1 sería primero el 5S y el texto 2, ¿cuál sería? El modelo. Así me tiene que quedar. Claro, miren acá. Miren que yo lo copio, ¿sí? Pero ¿qué me faltó? Copiarlo aquí para poder extraer que me lo ponga acá. Miren que ahí sí me lo cambia. ¿Sí ven? Entonces miren que yo cuando ya lo tengo aquí, yo le doy copiar y aquí mismo pegar y le doy valores. Entonces miren que ahí cuando yo ya lo tengo listo, yo ya puedo borrar este sin ningún problema y miren que la fórmula no se me va a desaparecer. ¿Sí ven? Entonces miren que así es la manera que uno debe de trabajar esta parte, ¿cierto? Yendo despacio, sin la carrera, empezar a mirar cosa por cosa qué es lo que necesito y ahí me da. ¿Listo? Vamos a mirar ahora cómo hacemos el número del seguro del robo. Entonces mire que aquí está. El número del seguro se genera con los 3 caracteres del código del vehículo y la placa. El código del vehículo, los 3 primeros y la placa. ¿Listo? Entonces, miren lo que yo voy a hacer acá. Yo simplemente aquí le doy ¿qué? La función izquierda. ¿Para qué? ¿Cuál es el texto? El código del vehículo. ¿Y cuántos caracteres? Los 3 primeros. Porque él me está diciendo muy clarito, con los 3 caracteres del código del vehículo y más encima la placa. Es esto más la placa. Miren, si yo la copio, yo ya me puedo ir para acá y simplemente ya lo puedo hacer con el concatenar o concat, cualquiera de las dos, ¿cierto? El texto 1, ¿cuál es? Pues simplemente es esto. ¿Y el texto 2 cuál es? Pues yo simplemente me voy acá y me dicen que la placa, véanlo ahí, uno los dos y simplemente, ¿qué voy a tener? WSB y el número de la placa. Si la arrastro, miren que me la va a copiar. Hago lo mismo, copiar, luego pegar y le doy valores. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? ¿Ya puedo eliminar este? Claro que ya lo puedo eliminar porque no lo necesito. ¿Qué me queda faltando? El código contable. ¿Cómo se genera? El último.
el código contable se genera con la placa. Miren, con la placa. Número del motor, placa, número del motor y el número del chasis. Entonces, escoger esta y esta. ¿Listo? Fácil. La última, miren lo que yo puedo hacer. Ya puedo eliminar estas dos porque ya no las necesito. Miren que nada se me perdió de información. Me voy para el código contable y yo simplemente ¿qué le doy? Concat. Y empiezo a unir. ¿Cuál es el texto 1? ¿Qué es lo que me dicen? Se genera con la placa. Placa. Luego, en texto 2, número del motor. Y en texto 3, número del chasis. Listo. Miren que ¿qué me da? Un código completamente largo. Simplemente lo arrastro y ahí me queda. Lo centro y miren. Cada una donde corresponde. ¿En cada qué? En cada cajón. Siendo concienzudo, despacio, que puso, que va, esto con esto. Entendiendo cuál es el problema y qué función voy a utilizar. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda con lo que se acaba de hacer? ¿A todos les dio? ¿Qué les retroalimento o qué les vuelvo a explicar, por favor? Bueno, no veo que hay preguntas, entonces quiere decir que el tema quedó completamente claro, ¿verdad? Bueno, listo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ahora miren lo que vamos a hacer. Entonces, miren que acá, queridos compañeros, nos quedan las últimas dos hojas de trabajo. Miren que yo tengo aquí algo que me dice BD. Y BD simplemente lo que significa es bases de datos. Y aquí yo tengo algo que es un ejercicio. ¿Listo? Pero entonces, póngale en cuidado. Vamos a analizar primero la información que yo tengo para poder mirar qué es lo que yo debo hacer. Entonces, miren que aquí en BD, miren que tengo la tabla número 1. Entonces, yo tengo un producto, ¿sí? Tengo 15 productos, tengo la descripción de esos 15 productos, a qué grupo pertenecen, si es verdura o si es fruta, y cuántas existencias hay en inventario de cada una de esas descripciones o productos, ¿cierto? Miren que ahí tengo la tabla 1 y enseguida tengo la tabla 2. Tengo un código del país y en el país que corresponde. Hasta ahí, nada raro, ¿cierto? Entonces, miren que en la parte de abajo yo tengo 13 preguntas para realizar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tengo esta base de datos y con estas 13 yo tengo que resolver este ejercicio que tengo aquí, ¿cierto? Pero miren lo que nos está diciendo. Insertar 3 columnas después de la columna A. Esto yo lo debo hacer aquí en el ejercicio. Miren, me están diciendo que inserte 3 columnas después de la columna A. Pero si yo veo la columna A, ¿qué me encuentro? Que en la columna A hay 4, llamémoslo así, 4 columnas en una sola. Si ustedes ven, tengo una fecha, tengo una factura, tengo un precio y tengo una cantidad. Y ustedes dicen, profe, ¿y yo cómo resuelvo eso si no lo hemos visto? Claro, no lo hemos visto. Antes de mirar eso o antes de resolver este ejercicio, tenemos que mirar lo que yo me encuentro aquí que dice texto en columnas. Entonces, vamos a mirar
de qué se trata para poder resolver ese ejercicio. ¿Listo? Entonces miren que aquí me está diciendo texto en columnas. Cuando tenemos un texto que deseamos dividir en varias celdas de nuestra hoja, podemos utilizar el asistente para convertir texto en columnas. Este asistente nos ayudará a colocar cada palabra de nuestro texto en una columna diferente. Su uso es muy sencillo. Basta con seleccionar la celda que contiene el texto, que contiene algún tipo de separador que usa Excel para crear cada una de las columnas. Entonces, miren que ahí nos está diciendo algún tipo de separador. Entonces, ustedes se preguntarán, profe, ¿y qué es un separador? Entonces, miren, un separador puede ser una coma, puede ser un punto y coma, puede ser un espacio, puede ser un slash, un backslash, un carácter pi, muy de moda ahora último con el tema de facturación electrónica, un tabulador, ¿sí? Entonces miren que yo puedo tener muchos caracteres, un símbolo de interrogación abierto o un símbolo de interrogación cerrado, cualquier tipo de separador. ¿Listo? Entonces miren, por decir algo, en este cuadrito que estamos viendo aquí, mire que yo tengo fruta, coma, precio, coma, kilos. Miren que tengo 3 columnas dentro de la columna A, porque mire que tengo fruta, manzana, coma, 100, 20, pera, 200, 50, naranja, 500, 80. ¿Qué significa eso? Que manzana, pera y naranja corresponden a fruta. 100, 200 y 500 es el precio de cada una de esas frutas. Y 20, 50 y 80 son los kilos de esas frutas. ¿Sí ven? Entonces, miren que a mí me está diciendo, yo tengo que utilizar el asistente para convertir texto en columnas. Si ustedes observan en la guía, mire que está el segundo archivo que dice texto en columnas. Entonces, por favor, lo van a abrir. De pronto, alguno no lo tiene o no tiene cómo, se los voy a mandar por el grupo, se los voy a mandar por aquí. Les voy a mandar ese archivito. Me perdió. Estatal, guía 2, texto en columnas. Ahí se los acabo de enviar. Por favor, bájenlo y ábranlo y ya miramos cómo se trabaja esto para poder utilizar o hacer el siguiente trabajo que nos están pidiendo ahí. ¿Listo? Ábranlo y ya estoy con ustedes. ¿Qué pasó? Y el cilantro también. No, dime. No, mi amor, tú no para descansar. Y comiste bien, probablemente. Uy, pero comiste bien, probablemente. Recuerda que las papitas no son comida. Hay que comer también pollo y arroz. ¿Listo? Déjalo ahí en el escote. Bueno, listo, muchachos. Ya tenemos el archivo abierto, por favor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, miren, vamos a ir analizando qué es lo que tenemos en la primera hoja.
que nos muestra texto en columnas 1. Entonces miren que yo que tengo unos documentos de identidad y miren que el primer documento tiene un espacio, luego dice Camila, espacio, Torres, espacio, Martínez. Y miren que cada uno de esos documentos tiene también lo mismo que yo acabo de decir, el documento, espacio, el nombre, espacio, el primer apellido, espacio y el segundo apellido. Y miren que todo está dentro de la columna A, ¿cierto? Hasta ahí nada raro. Pero miren que yo tengo más acá un cuadro para organizar eso. Miren que yo tengo documento, nombres, primer apellido y segundo apellido. Entonces, yo lo que necesito es que esto me quede acá dentro de esto. Vamos a analizarlo por partes y vamos a mirar cómo nos queda. ¿Listo? Entonces, miren que yo tengo que llamar el asistente para importar texto, ¿cierto? Entonces, yo me voy para la cinta de datos. No, miento, espérenme un momentico. Porque yo en dónde lo tengo. No sé si es que no se me perdió. Bueno, les pongan el quiz. Vamos a mirar. Entonces miren que yo aquí tengo en la pestaña de datos la opción que me dice texto en columnas. ¿Sí? Entonces miren que si yo me paro aquí donde dice texto en columnas, solamente con poner el puntero del mouse, mire lo que dice. Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Eso es lo que necesito. Claro, eso es lo que necesito. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para los nombres y para los apellidos. ¿Es lo que necesito? Claro. Permite elegir cómo dividirla, con el ancho fijo o dividiendo a cada coma, punto u otro carácter. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo tengo que seleccionar, ¿sí? De ahí yo ya le digo texto en columnas. Miren que si le doy un clic, él automáticamente me va a abrir el asistente para convertir texto en columna. Entonces vamos a ir leyendo qué es lo que significa. Entonces miren que ahí me dice paso 1 de 3. El asistente estima, ¿sí? Calcula o predice que sus datos son delimitados. Entonces miren cómo es de importante, ¿sí? Esto, el Excel, que él ya le está mostrando a usted cómo le aparecen los datos, ¿sí? Que él le dice, son delimitados. Miren que él le está entregando. Miren que yo también, si usted no cree lo que le dice el programa, yo también me puedo ir como de ancho fijo. Yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Entonces dice, si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los describe. Entonces mire que aquí dice, tipo de los datos originales. Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Mire que yo aquí lo tengo delimitados. ¿Qué son delimitados? Caracteres como comas o tabulaciones separan los campos. Si ustedes ven, miren que tiene una tabulación o un espacio. El segundo que nos dice de ancho fijo,
nos dice, los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Alguien dirá, profe, yo me voy con este, no hay ningún problema. Pero miren lo que va a pasar. Miren que aquí yo puedo ir mirando cómo es que voy a dividir los datos. Miren que aquí dice vista previa de los datos seleccionados. Entonces, yo le voy a dar clic en siguiente y pasamos al paso 2 de 3. Mire que aquí dice, esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos, saltos de columna. Las líneas con flechas indican un salto de columna. Para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Para eliminar un salto de línea, haga doble clic en la misma línea. Y para mover un salto de línea, haga clic y arrástrelo. ¿Qué es lo que nos están diciendo de estos tres? Yo voy a crear, miren que yo aquí, cuando selecciono esto, yo le tengo que decir dónde van las columnas. Entonces, miren que aquí me dice, para crear un salto, haga clic en la ubicación. Miren que yo veo que estos dos le voy a poner aquí. Miren que si yo hago un clic, miren que él me pone aquí una columna. Esto sería una columna, pero miren qué pasa. Los dos primeros me quedan bien, pero mire que la O de Oscar, la S de Samuel, la G de Gloria, M de Mario y S de Salomé quedan con el documento. Miren el primer nombre, Camila. Miren que yo le puedo hacer un clic y correrlo. Miren el primer nombre, Camila Judy. Mire cómo me está quitando espacios en los ¿qué? En los apellidos. Miren que yo puedo poner otra y miren que esto cómo queda. Entonces, eso queda muy feo. Yo si quiero lo puedo quitar con doble clic para acomodarlo mejor, pero esto se ve horrible. Entonces, si yo me devuelvo atrás, yo sé que no es de ancho fijo, sino delimitados como el computador me está sugiriendo. Lo voy a dejar delimitado y le voy a dar clic en siguiente. Cuando paso a esta pantalla, miren lo que me dice. Esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa. Entonces, ¿lo tengo como una tabulación? No. ¿Lo tengo como un punto y coma? No. ¿Lo tengo como coma? No. ¿Lo tengo como espacio? Sí. Miren lo que va a pasar. Yo lo marco, le doy un clic y miren él que automáticamente me corre y me ordena todo como tiene que ser. Documento, primer nombre, primer apellido y segundo. Alguien se preguntará, profe, ¿y por qué no le pone la otra línea al final? Porque él asume que este es el final de la línea con el segundo apellido. Y miren que yo ya le voy a decir siguiente. Como yo ya le doy siguiente, mire lo que dice, paso 3 de 3. Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Formato de los datos en columna, general, texto, fecha, no importar, saltar. General, convierte los valores numéricos en número, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores como texto. Claro, yo lo necesito así. Miren que aquí él me está diciendo destino. Usted estos datos los va a poner en la misma celda en A1 o usted los quiere poner aquí. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Yo el destino le voy a dar clic en esta flecha y yo los quiero acomodar aquí. Miren que solamente voy a poner ese. Yo no necesito marcar más. Miren que me devuelvo con la flecha y miren, le doy finalizar porque ahí ya ha terminado. Le doy finalizar, le dice, él le saca un mensaje de advertencia. Aquí ya hay datos. ¿Desea reemplazarlos? Claro, dígale que aceptar. Y miren que todos los datos que usted seleccionó, mire cómo los coloca aquí. Ordenadamente como usted los quiere. Miren que yo tengo los documentos donde son documentos, los nombres donde son nombres, el primer apellido donde es apellido y el segundo apellido donde es apellido. ¿Sí ven?
Pero alguien dirá, profe, ¿y qué pasa si hubiéramos seleccionado a uno? Vamos a hacerlo a ver qué pasa. Mire, texto en columnas, delimitado, con espacio. Y miren que lo voy a dejar en pesos a 1. Quiere decir que él me va a poner desde acá. Yo le doy finalizar. Aquí ya hay datos. Desea reemplazarlos. Aceptar. Y miren cómo me lo pone. En la celda A1 me va a poner el documento. En B el nombre. En C el primer apellido. Y en D el segundo apellido. ¿Sí ven? Entonces, es simplemente mirar usted dónde los quiere. Si los quiere dentro del cuadro o los quiere en la misma celda donde están. Miren la diferencia. ¿Sí ven? Entonces, es simplemente la manera como usted quiere trabajar con esos datos. ¿Sencillo o no? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? Mis queridos aprendices, ¿cómo van? Cuéntenme. Bien, sí, señor. ¿Fácil o difícil? Fácil. Bueno, entonces miren que es simplemente de cuidado. ¿Listo? Entonces miren que aquí yo puedo mirar el segundo, que me dice texto en columnas 2. Mírenlo acá. ¿Qué le ven de diferente ustedes a esto? Que simplemente, ¿cuál es el separador? El signo de pesos. ¿Sí? Y yo con el signo de pesos simplemente lo voy a reemplazar. Entonces, miren, yo lo primero que hago siempre es seleccionar mis datos. Me voy a texto en columnas. Él me dice que ya son delimitados. Correcto. Le doy siguiente. Miren acá. ¿Es una tabulación? No. ¿Es un punto y coma? No. ¿Es una coma? No. ¿Es un espacio? No. ¿Es otro? Claro. Entonces, ¿qué le tengo que poner? El símbolo de pesos. Mírenlo ahí. Ah, sí, señor. Y miren cómo me los va a poner. Le doy siguiente. ¿Y dónde los voy a colocar? Miren, es simplemente el destino. ¿Dónde lo quiere? Yo lo quiero aquí, pero yo le tengo que borrar el anterior para que no me vaya a crear dificultades. Miren, listo, ya lo tengo. Denle en finalizar. Aquí ya hay datos. ¿Desea reemplazarlo? Sí. Miren que él me coge todos estos datos y que me los pone aquí y deja el símbolo de pesos ahí y me los pone como yo quiero. Miren que en el primero era un tabulador. En el segundo, ¿qué hice? El símbolo de pesos. ¿Sí ven? Y ahora miren, el último, organizar datos. ¿Sí ven? Miren que esto también, si ustedes lo abren, miren que está cada uno de estos, ¿cómo está? El aprendiz está en una sola columna. Y yo necesito separar todo. Miren, entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo que yo les digo, que yo debo de seleccionar todo, 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 todo. ¿Listo? Cuando yo lo tengo seleccionado, mire que yo le doy texto en columnas. Miren que también son delimitados, claro. Siguiente, ¿cómo está? Entonces miren que no es nada de esto. ¿Cómo está? Con un espacio, claro. Y miren que él automáticamente me pone los espacios que tienen que ser. Si le doy siguiente y le doy finalizar, miren cómo me lo pone. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre y de último la empresa. Pero mire cuando él encuentra un nombre compuesto, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, aquí en este tiene que ser de Jesús. Y en la última columna va la empresa. Entonces, miren que yo aquí le tengo que quitar esto. Aquí le pongo primer apellido, segundo apellido
primer nombre y el otro segundo nombre. ¿Sí ven? Y aquí, pues yo simplemente, ¿qué le voy a poner? Empresa. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es volar este. ¿Para dónde? Para la empresa. ¿Por qué? Porque tiene que quedar. ¿Listo? Entonces, miren que cuando yo encuentro una cosa de estas, yo tengo que revisar y garantizar que no se me vayan a ir el primer apellido, donde está primer apellido, algún nombre. ¿Por qué? Porque me toca cambiarlo y organizarlo. Recuerde que ustedes o cada uno de ustedes es el responsable de entregar la información completa y correcta. Entonces, miren que yo aquí, yo simplemente que le voy a poner un filtro y tengo que mirar uno por uno. Y usted dice, profe, y tengo que mirar 138 o 136 personas. Pero es que mire, con un filtro es muy sencillo. ¿Por qué? Yo voy a filtrar el primero. Yo voy a quitar la selección y voy a mirar aquí si de pronto hay algún nombre. Miren, de pronto se me escapa. Mire, Agudelo, vamos a mirar, Cardona, Cristancho, Daurien. Miren, Edgar, encontré el primer nombre. Vamos a mirar cuál otro. Luisa, también. Ah, listo. Encontré esos dos. Vamos a mirar. Correcto. Miren acá. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo voy a coger estos dos y les voy a decir control X y los voy a pasar para acá. Miren que ahora yo cojo estos, los corto y los pego aquí y vuelvo y me traigo esto con cortar y pegar. Miren que ya los organicé. El primer nombre, listo. Miren, primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. ¿Qué me demoré haciendo eso? 2 minutos, ¿sí? El segundo apellido, vamos a mirar si no hay algún nombre. Entonces, miren, a mí me toca revisar cada uno para mirar a ver qué es lo que pasa. Miren, yo voy a mirar. Ah, bueno, hasta Miguel. Hay una Miguel no Luisa, hay hay. una Luisa, ¿Cuál más? una Luisa, arriba vi una Luisa. Luisa, claro, Luisa, muy bien. Si ve, a mí se me puede escapar, pero por eso hay que revisar todo para mirar a ver. Miren, vamos a mirar. ¿Hay alguno? Bueno, miren. Ah, listo, ya encontré. Miremos. Entonces, Zapata Miguel Ángel. No, señor. Miguel Ángel viene para acá. Y Luisa Fernanda, la misma historia, viene para acá. ¿Por qué? Porque solamente tienen un solo apellido. Listo, ya revisé esto. Ahora yo tengo que revisar en los nombres que no vaya a haber ningún apellido. Hago lo mismo, Adela, y empiezo a revisar. ¿Qué puede haber? Vamos a mirar. Giraldo. Palacios. Palacios, Ajá, Palacios, mire. ¿Cómo así que en un nombre un apellido? Entonces vamos a Sánchez, revisar. Mire, Sánchez también. Sánchez también. Listo. Vamos a mirar. Sánchez. Claro, por acá está Sánchez. Entonces, miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, estos tres toca cortarlos y moverlos para acá. ¿Por qué? Porque miren que están como segundo apellido y primer nombre. Ya los corregí. Vamos a mirar el segundo nombre a ver qué hay de raro. También de pronto puede haber alguno. Miren acá. Vamos a mirar. Yo tengo que seleccionar estos D. ¿Por qué? Porque son nombres compuestos que se fueron para la empresa. Vamos a mirar.
tengo que revisar uno por uno, que no se vayan a ir, listo. Entonces, mire, solamente este de Jesús, yo lo voy a poner acá. Y este, yo lo que hago ya simplemente es que lo borro. Entonces, mire que ya me quedó bien como tiene que ser. Mire, y ya la empresa, solamente la carne, vea. Entonces, miren lo importante que es organizar, pero también el revisar. Y el revisar lo tienen que hacer ustedes, mis queridos aprendices, porque si a ustedes les piden algo, una información, ¿quiénes son los responsables de esa información? Ustedes, que son las que lo van a entregar. Recuerden, entre menos errores hayan, pues mucho mejor, pero puede pasar que a uno se le escape un nombre, ¿listo? Pero entonces, por eso les digo, revisen bien y revisen al ojo. Miren, ahí ya lo hice y ya terminé. Entonces, miren que hasta aquí he terminado el segundo tema, que se llama texto en columnas. Entonces, cuando ya hemos visto este, yo ya puedo pasar al qué, al ejercicio que me están pidiendo acá. Miren, cuando ya hemos visto ese, entonces yo ya puedo volver otra vez a la base de datos y ya puedo mirar o hacer el primero que me dice acá, insertar 3 columnas después de la columna A. Ah, bueno, me paro en ejercicio y miren que aquí me dicen 3 columnas, 1, 2 y 3. Yo la selecciono, le doy clic derecho y le doy insertar. Entonces, miren que yo tengo aquí 3 columnas. Alguien dirá, profe, pero es que aquí son 4. Sí, pero recuerden que aquí va a quedar la fecha. Aquí va a quedar factura, aquí precio y aquí cantidad. ¿Sí ven? Listo. Vamos a mirar. Ya hicimos eso. El segundo punto, ¿qué me está diciendo? Separar la columna en comas. Texto en columnas. Listo. Me voy para el ejercicio. Y miren que aquí, ¿qué debo de hacer? Yo debo de seleccionar absolutamente todo. ¿Cuánta información hay? Hay 2000 productos. Entonces, miren, entonces yo aquí, como ya lo tengo seleccionado, ¿yo qué le voy a decir? Me voy a datos y le doy texto en columnas. ¿Sí? Miren que él ya me dice, su texto o su información es delimitada. Listo. Le voy a hacer caso. Me voy para siguiente. ¿Con cuál está? Con coma, con punto y coma, con tabulación. No lo tengo con espacio, sino con una coma. Y miren aquí cómo me va a mostrar. Ah, sí, señor. Lo tengo bien. Yo le doy siguiente. Listo. Y ya. Finalizar. Miren. Tengo la fecha, tengo la factura, tengo el precio y tengo la cantidad. Pero miren la sorpresa que me acabo de llevar. Miren cómo me aparece precio y cantidad. ¿En formato qué? En Fecha. formato de fecha, ¿cierto? ¿Qué pasa? Uno no se asusta por eso. Miren lo que pasa. Resulta que cuando yo estoy teniendo el texto en columnas, ¿sí? Miren, cuando yo ahorita le dije siguiente, le doy coma siguiente, miren que acá, ¿qué me aparece? General. General convierte los valores numéricos en número, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto. Cuando yo observo esto y miro cuál es la primer columna que me dice en fechas, él me toma el formato fecha para lo que yo esté importando. Por eso, él me está tomando estas dos como fecha. Pero entonces, yo no me voy a preocupar por eso. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a marcar esta columna y la que sigue. Me voy para inicio y aquí en esto donde dice general, yo le voy a poner número. Y miren, él inmediatamente me la convierte en número. Le quito los decimales
y me queda bien como tiene que ser. Ahora alguien dirá, profe, pero el precio, yo no sé si es 1.859.000 o 185.981. Listo, muy observador. Marque la casilla y póngale, si quiere, le pone este, que es el estilo millares, que le va a mostrar si es en miles o en millones. Miren ahí, listo. Miren que ya tengo como tiene que ser, ¿sí? Miren que ya me lo mostró la fecha con fecha, factura con factura, el precio con precio y la cantidad. Entonces, yo llego y cojo estas 4 columnas y las voy a organizar así, bajitas como tienen que ser, para poder mirar el otro resto. Cuando yo me paso a BD, mire lo que dice. Separar la columna en comas, texto en columnas. Ya lo hice. Ya hice el primero y ya hice el segundo. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito? Ahora yo necesito, vamos para el tercero. Utilice la función izquierda en la columna producto para separar el código del producto de la factura. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que utilice la función izquierda en la factura para extraer estos 3, porque esos 3 son del producto. Ah, listo. Entonces, a mí el profe me dijo, vaya para f de x en texto y dígale cuál, la función izquierda. Yo le doy a aceptar. ¿Cuál es el texto? Este. ¿Cuáles son los números de caracteres? Yo le voy a decir que 3. Si le doy a aceptar, miren que él me trae los 3 primeros caracteres. Ya lo terminé y le voy a dar, lo copio. Cuando yo lo copio, yo me aseguro que toda mi información esté del primero al último como tiene que ser. Mírenlo ahí. ¿Sí? Ah, listo. Ya lo hice. Hasta ahí voy muy bien. Listo, sin ningún problema. Ahora miren lo que va a pasar. Ya tengo el producto. Voy a seguir con el ejercicio. Miren acá el punto 4. Utilizar la función buscar ver en la columna descripción para traer el nombre del producto. Entonces miren que ahí yo ya tengo que utilizar esta tabla. ¿Por qué? Porque cuando yo le ponga el código 012, ¿qué nombre me tiene que traer? Pimentón. Cuando encuentre el 6, lechuga. Cuando encuentre el 3, coco. Cuando encuentre el 1, brócoli. Entonces, él me está diciendo que utilice aquí la función buscar ver. ¿Listo? Profe, ¿y la función buscar ver qué es? Mire, simplemente la función buscar ver, yo la tengo que encontrar en búsqueda y referencia. Miren que aquí yo la tengo, buscar ver. ¿Qué hace esa función? Miren, el buscar ver simplemente lo que traduce es buscar vertical y tiene 4 condiciones o 4 argumentos. Uno es el valor buscado. El segundo es la matriz de la tabla, ¿dónde lo va a buscar? El tercero es el indicador de columnas. Y el cuarto es el rango, si es falso o es verdadero, ¿sí? Entonces vamos a utilizarlo despacio. Miren que aquí dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Entonces, miren qué chévere lo que nos muestra. Entonces, miren que yo aquí, yo le tengo que decir a aceptar para que me muestre. Entonces, ¿yo qué voy a buscar? ¿Cuál es el valor buscado? El valor buscado
es el producto. Mírenlo ahí. Ahora a mí me dice, ¿en qué matriz? ¿En qué tabla está? Entonces miren que yo le voy a dar clic en esta flecha, me paso a la base de datos y miren que voy a escoger esta. Pero voy a escoger solamente estas dos. ¿Por qué? Porque miren que yo estoy buscando producto y yo tengo que traer el nombre. Ahorita me va a preguntar cuál es el indicador de columna. Entonces, el indicador de columnas de esta tabla, ¿cuántas columnas estoy seleccionando? Dos. Cuando me encuentre el producto me traiga el nombre. Miren acá. El indicador de columnas, pues yo necesito que me traiga el número 2. Miren lo que me dice. Cuando encuentre el 12, póngame el nombre de Pimentón. ¿Es lo que necesito? Sí. Y miren que me hace falta un criterio o el rango. Entonces miren acá, el rango es un valor lógico. Para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente, es igual a verdadero u omitido. Y para encontrar la coincidencia exacta es falso. Entonces, si usted quiere encontrar la coincidencia exacta, usted le puede poner cero o falso. Si usted va a encontrar una condición que es aproximada, entonces usted le pone verdadero o 1. Entonces miren que yo aquí en esto le voy a poner 0 o le puedo poner falso, como quiera. Y miren que él me va a traer el pimentón. Yo le doy a aceptar. Miren que 012 pimentón. Voy a mirar qué tan cierto es. 012 pimentón. Listo, me dio. Ya la tengo. ¿La puedo copiar? Claro que la puedo copiar. Entonces, yo me paro aquí y automáticamente le doy doble clic. Pero miren lo que pasa. Me sale un poco de errores. Y yo, uy, no puede ser. Pero venga, yo veo una cosa. Porque aquí el 04 me dio espinaca y aquí me muestra un error? ¿Quién me dice cuál es el error y por qué se presenta eso? Yo sé cuál es el error, pero quiero que ustedes lo analicen si es un error de fórmula o qué es lo que pasa. ¿Listo? Tómense en unos minuticos, piénsenlo bien y me cuentan, por favor. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque no hay un árbitro de descanso. Pero la pieza se siente. No, pues, pero la pieza, acostémonos allá entonces, porque los de arriba no se van a meter en el peor. No, pero no es así, los de otro. No sé, la pieza, pues, ¿cómo nos ayudar? Si en el siglo de mundo, pues, hay crimen. Si lo que allá, la formación tiene que informe dormir por el dolor, y que pensamos en el nivel, es un misterio. Sí, no nos da casi también. Venga, que yo he perdido con ellos y porque no me un baño, no, para que descanse. Ahorita relaja un baño y se acuesta ya. Y el domingo nos bañamos, quedamos bien. Mis queridos aprendices, cuéntenme pues a ver, ¿qué ha pasado?
¿Por qué me salió ese error? ¿Quién me quiere decir? Alguno que haya trabajado con Excel. ¿Qué me dicen ustedes? Claudia, Alba, Carmen, Paola, Richard o Alexander. ¿Cuál puede ser el error? Profe, inicialmente pensé que era por el país, pero no. No, el país nada tiene que ver. Qué bueno, pero bien, se la acepto. ¿Qué otra cosa? ¿Quién me puede decir? Muchachos, ¿ustedes de pronto alguna vez han trabajado con valor absoluto y valor relativo? ¿Ustedes han trabajado con eso, muchachos? Richard y Alexander, En Yo las nunca, doctor. clases, ¿cómo? en No, las profe, no se primeras trabaja. clases. Doña Alba, cuénteme. En las primeras clases creo que lo vimos. Exactamente, en la primer clase lo vimos, ¿sí? Entonces, miren, ese error que nos está saliendo, ya se los voy a mostrar cuál es el error. El error que nos está saliendo, discúlpenme un momentico, yo cierro esto y lo guardo. ¿Cuál es el error? Miren, resulta que nosotros aquí estamos tomando esta base de datos, ¿sí? Esto lo estamos tomando estos dos, ¿cierto? Miren de dónde a dónde tiene que ir la tabla. Desde el A3 hasta el B17. Si ustedes ven en el ejercicio, miren que es desde el A2 hasta el B17. Miren este, del A3 al B18. ¿Cómo que del A3 al B18? Mire que el B18 no tiene nada. Y si yo voy siguiendo uno por uno, miren, de la 4 al B19, va bajando de la 5 al B20. Miren que por acá abajo ya no da ninguno. Y miren que da desde el A88 hasta el B103. ¿Cómo que del A88? Miren de acá, del A88 hasta el B103. ¿Qué información hay? No hay ninguna. Entonces, miren que a mí me toca poner esta base de datos o esta matriz, yo la tengo que dejar fija para que no se mueva y siempre busque acá. Entonces, vamos a volverla a hacer para que ustedes vean. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Miren, yo aquí le voy a dar un buscar ver, ¿cierto? Yo escojo el buscar ver. Entonces, él me pregunta, ¿cuál es el valor buscado? El producto, ¿cierto? ¿Cuál es la matriz? Me voy a pasar aquí y le voy a decir, yo quiero esta matriz. Cuando yo ya tengo seleccionado esta matriz, aquí voy a presionar la tecla F4 para que todo me lo vuelva en valor absoluto y no se me mueva de ahí ese rango. El indicador de columnas, lo mismo, el 2. Y el rango yo le voy a poner 0 o le puedo poner falso, cualquiera de las dos. Miren que si le vuelvo a dar a aceptar, él me dice que pimentón. Pero miren que si la copio, miren que ahí no me sale ningún error, ni del primero, ni del medio, ni al final. Miren, él me entrega el resultado del primero al último. Entonces, ¿qué era lo último o qué era lo que tenía que hacer? Simplemente poner absoluto la matriz, que él siempre me busca. Miren lo último, miren el último. ¿De dónde me lo va a buscar? De A2 a B17. De A2 a B17. Ahí. Siempre me va a buscar la información ahí. Él no tiene que irse para otra parte. Entonces,
ese valor yo lo tengo que volver absoluto. ¿Para qué? Para que él me traiga el producto. Miren, es simplemente eso. ¿Listo? Entonces, miren que simplemente es de cuidado, ¿sí? Es simplemente, miren que vimos en la primer guía, el primer tema fue el valor absoluto. Recuerden que si ustedes están trabajando en un portátil, deben de presionar las teclas función F4. Si están trabajando en un equipo de escritorio, en un equipo grande, simplemente presionan la tecla F4. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan. Entonces miren que ahí ya hicimos el pimentón. Vamos a seguir a ver qué nos muestra. No sé, muchachos, si hay alguna duda con el valor absoluto que acabamos de poner. ¿Queda claro? ¿Les repito, les retroalimento algo o quedó claro? Claudia, tienes la mano levantada. Cuéntame en qué te puedo ayudar. Buenas noches. Usted, por Buenas favor, noches. me enseña Sí, cómo es que usted copia el atajo para copiar, para no tener que arrastrar uno por uno. listo. Entonces, póngale cuidado. Usted lo que quiere, póngale cuidado. Espérese un momentito. Yo hice la fórmula aquí y usted quiere copiarla ya para todos los demás. Eso es lo que me preguntas. Sí, señores, que no lo sé. Listo. Entonces, Claudia, mire. Miren que en esta celda donde está Pimentón, mire en el extremo inferior derecho, que aparece como un puntico negro. ¿Sí lo ves? Este de aquí. Miren que yo Sí, señor. le voy a poner el puntero del mouse en esa celda. Y miren que el puntero del mouse me queda convertido en una cruz negra. Ahí, estando ahí, dale doble clic. Usted le da doble clic y él automáticamente le copia esa fórmula de ahí a los 1000, a los 2000, a los 500, a los 800 productos que usted tenga. Mira a ver si te da y me cuentas, por favor. Sí, señor, ya, muchas gracias. Listo, con todo gusto. Para eso estoy. ¿Listo? ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? ¿Qué no les quedó claro? ¿Qué les retroalimento? Bueno, entonces veo que no hay más preguntas. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a seguir. Entonces, miren, muchachos, que aquí ya les mostré cómo yo hice para traer la descripción. Vamos a seguir con el siguiente. Entonces, miren que aquí yo traje la descripción. Ahora lo que yo quiero es que ustedes traten de Profe, hacer hay un el... compañero con la mano levantada. ¿Quién? Cuéntame, ¿quién es? Carlos, si no estoy Pauli. mal. ¿Quién? No, Carlos. no, pero Carlos soy yo, Carlos Alberto Huertas. Yo traté de bajarle la mano a Claudia. Ah, ya, Claudia, profe. listo, tranquila, no te preocupes. Claudia, ¿tienes alguna otra pregunta o ya quedó claro? Listo. No, señor, todo bien, pero Dale, muchas gracias. tranquila, no se preocupen, tranquila. Antes, muchas gracias, Carmen, por informarme, ¿listo? Bueno, Bueno, entonces, profe. mire, ahora tranquila, no te preocupes. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo deseo? Ya hicimos el punto 4 en la columna de descripción para traer el nombre. Ahora yo quiero que ustedes me hagan el punto quinto. ¿Cuál es el punto quinto? Utilizar la función buscar ver en la columna grupo para traer el grupo del producto. Miren el grupo. Entonces yo necesito
que hagan lo mismo que yo hice ahorita. Búsquenlo por el producto y tráigame en el grupo, pero que me lo ponga aquí. Entonces, trátenlo de hacer ustedes a ver cómo les va. Háganlo despacio, miren cuál es la matriz que tienen que volver absoluta y la copian a ver si les da o no les da. ¿Listo? Hagan eso a ver cómo les va, por favor. Vamos con una suerte y una camiseta. Bueno, y hay que poner que tenga el vestido de rebaño, marcárselo, la toalla. Y ahí como dice que le voy a dar los chavales. Dile pues ya. Bueno, muchachos, cuéntenme pues, ¿cómo les fue? Profe, pude hacer una, pero otra vez me salieron datos que no existen. Y le marcaste, Valorar, pusiste el valor sí, absoluto, valor ¿estás absoluto. segura? Creo que ¿Sí? sí, señor, sí, señor. ¿Cómo que creo que sí? No puede decir creo que sí. Bueno, entonces póngale cuidado. Párese, por favor, en la primer celda del grupo y léame la fórmula. Léamela toda sin omitir nada. Dígame, pues, a ver cómo la tiene. Sí, señor. Tengo buscar B, Ajá, tengo E7, sí, punto y coma, base de sí, datos, sí, de A7, ajá, dos puntos, signo sí, pesos, la letra C, signo pesos, 17, sí, punto y coma 3, punto y coma falso. listo. Pero miren qué te faltó. Te faltó el primer valor absoluto. Tú me estás diciendo, tú lo hiciste hasta pesos C 17, pero mire que pesos A3 no lo tienes. ¿Sí te diste cuenta? Sí, señor. El primer valor absoluto no lo tienes. Entonces, ¿qué pasa? Por eso no te da. Mira, yo te lo voy a demostrar. Listo. Cuando yo me paro aquí y voy a hacer esto, miren que yo le digo buscar ver. ¿Cuál es el valor buscado? Miren que le voy a decir, el valor buscado es el producto. ¿Cuál es la matriz? Miren que en la matriz yo voy a hacer esto. Me voy a devolver y voy a seleccionar estos tres, ¿cierto? Miren lo que voy a hacer. A mí se me olvidó poner el valor absoluto y yo le digo, en el indicador de columnas voy a marcar 3. Me acordé que yo tengo que poner esto absoluto. Miren que si yo me devuelvo y pongo el valor absoluto, miren que solamente me lo pone a partir de los 2 puntos en adelante. Miren que adelante, miren que no tengo nada de pesos A ni pesos 2. De pronto eso es lo que a ti te está pasando. Y miren, si yo le pongo el rango 0, miren lo que va a pasar. A mí me aparece verdura. Si yo lo copio, miren que me aparecen esos errores. A ti también te aparecieron esos errores, Sí, ¿cierto? sí, señor. Listo. Entonces póngale cuidado. Entonces miren lo que pasa. Si yo me paro aquí
y mire que le vuelvo a dar f de x. Miren lo que tú tienes que hacer. Párese antes de A2 o a donde termina A2, antes de los dos puntos. Y ahí vuelves y le das F4. Miren que ya te aparece pesos A, pesos 2. Dale nuevamente, tranquila, dale. Cuando ya lo tengas, tú le Sí, dices señor, ya. aceptar, dale al aceptar y vuelva y cópiela. Y Sí, miren que señor. ahí ya se le tienen que haber quitado todos los errores. Sí, señor, efectivamente. ¿Sí? Exactamente. Eso es porque solamente le estás poniendo valor absoluto al último, pues, a la última donde termina. Entonces él se pierde, él dice, venga, que hay un valor absoluto, pero ¿dónde está el inicio? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primero también lo tienes que volver absoluto. Y miren que si yo miro de ahí para abajo todos los demás, miren que ya me da el, el qué, ya me da el grupo de cada producto. Miren que hasta ahí me da absolutamente todo. ¿Sí ven? Entonces, miren que es simplemente de cuidado. Si a mí se me olvidó, asegúrate de que cuando vas a volver a absoluto, un valor, fíjate que te ponga absoluto todo el rango, porque cuando yo hago eso y me devuelvo, simplemente me pone al final y al inicio no me lo pone. Por eso te salió ese error. Pero eso es muy bueno que le pase aquí, porque uno ya sabe para la próxima, cuando le pase, miren que ahí ya saben dónde está el error. Eso simplemente es. ¿Listo? ¿Entendido, compañera? Sí, señor. Bueno, no hay ningún problema. Listo, muchachos. Vamos a dejar ahí por el día de hoy. Miren que la clase fue muy productiva. Aprendimos hoy texto en columnas y miren estas funciones. ¿Listo? Y recuerden, muchachos, así ya hayamos visto un tema de la guía anterior, como es el valor absoluto, esas cositas las vamos a ir mirando en el transcurso de las guías. Entonces, ustedes van a mirar, eso lo tienen que tener presente. Miren que eso del valor absoluto y el valor relativo lo vamos a ir trabajando todo el tiempo. De aquí para adelante es lo que lo vamos a trabajar. Entonces, miren, péguenle una revisadita para que la próxima semana lo miremos. ¿Listo? Les agradezco mucho la atención prestada, la dedicación con la clase y nos vemos el próximo lunes, queriendo Dios. Que tengan una feliz noche y que Muchas descansen gracias, todos. profesor. Feliz noche para todos. Profe, muchas gracias, muy amable, feliz noche. Con, con Muchas todo gracias. gusto, cuídense, con mucho gusto, cuídense. Gracias, feliz noche. Feliz noche, esta mañana.